Bueno, estamos teniendo ese estudio, especialidades ministeriales, ¿no? Y hemos hablado que las especialidades en el ministerio se le llama así porque no todos los ministros son iguales. Hay algunos ministros que son más ministros pastores, solamente para cuidar una iglesia. Hay otros ministros que son ministros maestros. A veces ellos quieren poner una iglesia, pero no tienen la unción del rebaño. Ellos trabajan con un ministro pastor y desarrollan la enseñanza como su ministerio, el ministro maestro. Está también los ministros evangelistas, y ellos son los que tienen la unción de ganar almas. Entonces, ya sea que un aire libre, puerta por puerta, ya sea de repente en un púlpito, en una campaña, siempre tienen esa unción, como Pedro cuando predicó su primer mensaje y se entregaron 5.000, segundo mensaje 3.000. O sea, tiene esa unción el evangelista, ¿no? De pescar, de ser un pescador de almas. Pero también el evangelista necesita un pastor, porque es el pastor quien pone, es quien tiene esa unción del rebaño, ¿no? Para que los que se han salvado estén en un redil. Y así también cada uno de los ministros, ¿no? Que por más que hayan personas que quieran, digamos, descuartizar la mano de Dios, porque la mano de Dios simbolizan, ¿no? Los pastores, los evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y hay algunos que con el hacha quieren decidir, no, no, este ministro ya no, este ya no. Y a veces lo hacen usando la misma Biblia, ¿no? Que es lo que vamos a estar enseñando también, de que a veces hay mucha ignorancia en la palabra de Dios, hermano. De verdad que a veces se usa de versículos, se usan de textos que no tienen nada que ver con lo que están hablando, pero lo usan para decir esto ya no va, esto sí va. Y bueno, y justamente hoy yo voy a hablar, el tema de hoy lleva como título, entonces solamente para verlo nada más, el tema de hoy lleva como título el maestro. Hoy vamos a hablar del ministro Doma, pero ya no del ministro Doma pastor, sino del ministro Doma maestro, ¿no? Vamos a aprender acerca de la diferencia, ya que también lamentablemente en estos tiempos a cualquiera se le llama maestro. No basta que de repente conoce un poquito la palabra, o si de repente lo ven como que se explica bonito y que le gusta enseñar, entonces ya, maestro, y no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Vamos a hablar también de la unción sobrenatural que le persigue al maestro, ¿no? Entonces alguien puede decir, yo soy maestro porque me gusta enseñar, o yo soy maestro porque de repente no sé, conozco un poco la Biblia, pero no, el oficio del maestro va acompañado con una unción sobrenatural. ¿Cuál es la unción sobrenatural del pastor? Es el rebaño. Por eso que cualquiera que quiera abrir una iglesia y no es pastor, no viene, pero nadie. ¿No es cierto? Pero cuando alguien, por ejemplo, hermano, es pastor, el rebaño le sigue, ¿no? Hay un rebaño. El que es maestro tiene una unción sobrenatural también, ¿no? Es específica para ese ministerio. También tiene una fuerza. O sea, el ministro Doma, maestro, tiene una fuerza espiritual en un área, que también vamos a verlo el día de hoy, que tiene que ver con los remas de Dios. Y por último, si pueden haber mujeres maestras. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? A veces yo escucho a gente que habla la palabra y habla cada cosa, hermano, diciendo, por ejemplo, que la mujer no puede hablar. La Biblia dice, mujeres, cállense en las congregaciones, que la mujer no le es permitido a la mujer enseñarle de repente a un varón, ¿no es cierto? Como que si para Dios el macho alfa, hubiera un texto que diga los machos alfa, todos los machos no pueden predicar, ¿no? Y las mujeres no. Y bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Ya lo hemos hablado en el tema del pastorado, ¿no? Si los hombres se duermen y hay mujeres despiertas, Dios va a usar mujeres. Y cuando Dios quiere llamar a alguien, Dios no levanta la falda del pantalón a ver qué es. Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. Y en la Biblia vemos grandes mujeres, hermano, y hoy vamos a poner un ejemplo de una mujer maestra en la Biblia, ¿ya? Así que vamos a entrar el día de hoy, hermanos. Vamos un momento a ver este diagrama que nuestra hermanita Reina lo hizo. No sé si podemos verlo de repente en la pantalla. Sí, sería mejor. A ver, ella en este momento, este diagrama que está afuera, lo va a poner ella en la pantalla en la pantalla. Ahí lo va a poner para que usted lo vea clarito de su celular, de su tablet, y lo vea también clarito de su televisor. ¿No es cierto? Entonces, en este momento ella va a hacer ese traslado, la imagen aquí del televisor donde estoy yo,
a la pantalla, ¿ya? Y en ese momento, bueno, ya yo voy a explicar. Así que, muy bien, vamos a esperar un momento que ella pueda darse con tranquilidad, pueda darse abasto y empezamos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Muy bien, parece que... Muy bien. Entonces, estamos el día de hoy, como ustedes saben, hermanos, continuando con el segundo tema. Este es el primer tema, el pastor. Estamos hablando ahora del segundo, el maestro, ¿no? Así como el pastor, por ejemplo, a veces hay tres, uno, dos, tres, ¿no es cierto? A veces, así como el pastor, a veces hay también malos ejemplos, ¿no? A veces a los líderes, alguno porque ve que un líder predica bonito, dice, este ya es pastor, no, él es diácono, él trabaja como un pastor. A veces el pastor necesita cuando la obra crece obispo. El obispo es un ministro que ayuda a cuidar una iglesia hija, pero no es un ministro doma. El ministro doma tiene como cualidad, tiene una unción sobrenatural que es el rebaño. Eso no lo tiene ninguna otra persona, lo tiene el ministro doma. Asimismo, la fuerza del ministro doma es la consejería, ¿no? Usted, por ejemplo, usted le pide consejería a un maestro, él le va a dar conocimiento. Le pide consejería a un evangelista, él le va a decir, bueno, hermano, el pecado, que la santidad, el evangelista. El profeta le va a decir, ayune, ore, ¿no? Y así cada uno. Pero el pastor no, el pastor se va a poner en los zapatos de usted, ¿no? Y no solamente le va a dar conocimiento como el maestro, sino que va a ayudarle en ese problema que usted está pasando. Ahora, y hablamos también de mujeres que la Biblia les llama, así literalmente, desde el Antiguo Testamento, les llama pastoras, ¿no? Hablando de Raquel, dice, y Raquel era pastora. Así también como la mujer de Moisés, que cuidaba las ovejas de su padre, dándonos a entender que cuando son pastoras, tienen que estar bajo la cobertura de un padre espiritual, de un ministro pastor. No pueden haber mujeres que sean pastoras solas y por allá, ¿no? Tienen que tener una cobertura, ¿no es cierto? Muy importante. Lo mismo pasa también, hermanos, con el maestro. Permítame explicarlo, ¿no? El día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos del maestro, hablamos a veces de tres niveles que también se confunden. El primer nivel es el nivel Biblia. ¿Qué significa el nivel Biblia? Son hermanitos que cuando se convierten comienzan a leer la Biblia, ¿no? Y todos leemos la Biblia. Y porque algunos aprendió unos versículos y comienza ahora, como dice la palabra en Mateo, como dice la palabra en Juan, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, nunca falta por ahí que le dice, no, este es maestro, este es maestro. No, no es que sea maestro, habla porque lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, también vas a hablar la palabra, ¿no? Pero no todo el que habla Biblia es maestro. Pero yo he conocido congregaciones donde al hermanito que más Biblia sabe, maestro le ponen. Y ya les enseñé de que estas cuestiones de los llamados no es una cuestión de a quién promocionamos, ¿no? No es una cuestión de nombramiento, ¿no? Sino de reconocimiento. O sea, ¿qué hacemos nombrando a la gente si al final no da fruto? No, pongámosla a trabajar en la obra y si se ven los frutos, ¿no? La unción sobrenatural, de la fuerza que Dios le da a cada ministerio. Si vemos los frutos, entonces ya hacemos un reconocimiento. El primer nivel es que a veces a cualquiera que ya conoce la Biblia, lee un poquito la Biblia, maestro le llaman, ¿no? Y no, muchos hermanos en diferentes congregaciones leen la Biblia y no por eso son maestros. Conocen la Biblia, pero porque la leen, no porque tengan el ministerio, el oficio del maestro. El segundo paso, que luego pasamos a los versículos bíblicos, son hermanos que ya no humanamente leen la Biblia, sino que tienen el don, tienen un don, pero el don es menor al ministerio, al oficio. Entonces, tienen el don de sabiduría, como que saben explicar la Biblia que leen. Tienen el don de conocimiento, como que conocen, cuando hablan, como que uno dice, este conoce palabra. Pero este don de sabiduría, hermanos con este don de sabiduría, hermanos con el don de conocimiento, no significa que sean del oficio, que tengan el oficio o el ministerio, ¿no? Que en los dos casos significa trabajo, que tengan el trabajo, la labor ministerial como maestro, no. Cada ministerio, hermanos, tiene una unción sobrenatural.
Y si maestro es aquel que lee Biblia y conoce Biblia, cualquiera podría simular ser maestro. Se mete 2, 3 meses a leer toda la Biblia y ya, maestro. Pero no, el maestro tiene una unción inimitable que no se puede imitar. Otro de repente dice, no, yo tengo el don de sabiduría, yo sé explicar, me sé entender, tengo el don de conocimiento, conozco en profundidad muchas cosas de la palabra. Pero entonces ya, porque logró eso, ¿ya es maestro? No, o sea, el llamamiento es un llamado sobrenatural. ¿Y cuál es la unción sobrenatural del maestro? El formar discípulos. Muchos pueden conocer Biblia, muchos pueden enseñar, ¿no es cierto? Pero el maestro forma discípulos. Cuando el maestro habla, no solamente da conocimiento, sino la gente es formada. Es formada su forma de pensar, su carácter. Por eso qué importante es no solamente oír, sino recibir la palabra, en este caso cuando, por ejemplo, la da un maestro, para ser formado como un discípulo. ¿Ya? Esa es la unción sobrenatural que lo persigue ¿a quién? Al maestro. ¿Cuál es la unción sobrenatural del pastor? Es el rebaño. Pero ¿qué hace el maestro? De ese rebaño forma líderes, discípulos, capacita gente. Ese es el maestro, ¿ya? Y la fuerza del maestro cuando predica, cuando enseña, son los remas. Vamos a explicar qué significa eso y vamos a responder la pregunta si hay mujeres maestras. Muy bien, salimos entonces, hermanos. Gracias a Dios, me parece que mi hipo se me ha ido un poquito y estamos bien en el tiempo. Vamos a empezar. Entonces, hermanos, estamos en el maestro, ¿no? Hemos visto aquí las tres, digamos, 1, 2, 3, que se confunde, ¿no? Y se le llama a cualquiera hoy, se le llama maestro. Yo he estado en provincia por muchos años predicando la palabra de Dios. Ya en estos tiempos ya dejé de viajar, pero desde que la iglesia, la gloria de Dios, tuvo 5 años, hermano, hace más de 11 años, tuvo la iglesia 5 años, salíamos, hermano, con la camioneta de la iglesia, nos íbamos viajando por norte, centro y sur, viajando, llevando la palabra, abriendo anexos, predicando enseñando la palabra. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que me tocó ir a iglesias donde el hermanito que apoyaba al pastor, que también leía la Biblia y conocía, se le decía que era maestro. Pero entonces, como yo conocía un poco de esto, le preguntaba, sí, ¿y cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos líderes has formado? O sea, le preguntaba, ¿no? Porque digamos que la acción de un maestro es una acción formativa, ¿no? Como por ejemplo un maestro de escuela. ¿Qué hace un maestro de escuela? Forma gente, ¿no? Y yo le preguntaba y él decía, no, yo trabajo todo el día, pero sí conozco la Biblia, la conozco, leo la Biblia. O sea, él pensaba que era maestro porque leía la Biblia, porque conocía la Biblia, ¿no? Ahí está, primer nivel. Y eso no es un maestro, ¿es cierto? O si no, como ya hemos explicado, hermanitos que tienen dones, pero el don es menor al ministerio. El don solo te capacita, por ejemplo, don de sabiduría para poder entenderte, enseñar, conocimiento, pero no es el oficio del maestro. Entonces, vamos a ver la imagen que preparó nuestra hermanita Reinita el día de hoy. Aquí está el tema. Esto vamos a desarrollar el día de hoy, esperando para el día de mañana, miércoles, la segunda parte, el maestro, parte 2. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Primer punto. Vamos a ver la diferencia entre los que leen la Biblia y a veces por desconocimiento le llaman maestro, y también los que tienen dones. Vamos a ver los versículos bíblicos. Por ejemplo, ¿qué dice en el punto Biblia? ¿Qué dice Juan 5:39? Vamos para allá. Juan 5:39. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Juan 5:39. Cristo manda en su palabra a todo su pueblo. Y no porque todo el pueblo va a leer, van a ser maestros, ¿no? Entonces dice la Biblia, escudriñar. Esa palabra escudriñar en el griego tiene que ver con cavar pozos, ¿no? Y cuando alguien cava pozos, ¿es cierto? Cava tierra, ¿qué encuentra? Agua. Y esa agua es esto, digamos, el manantial de vida del Señor, ¿no? El Señor dice, escudriñar la Biblia, la palabra, las escrituras. O sea, no solamente la leas. Escudriña, algo no entiendes, pregunta.
pero escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, tendréis la vida eterna, ¿no? Y luego confirma el Señor diciendo, y es verdad, ¿no? Porque ellas son las que dan, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de mí. Volvamos por favor a la diapositiva. Miren por acá, atentos. Muchos piensan que todo aquel que sabe Biblia es maestro, y no. ¿Sabe por qué? Porque hasta el diablo sabe Biblia, pero el diablo no enseña a nadie cosas buenas. O sea, el diablo, si es un maestro del mal. ¿Me está entendiendo? No es un maestro doma, no es un maestro de Dios. Entonces, no todo hermano que sabe Biblia es maestro, ¿no? No todo hermano que, por ejemplo, lee o conoce la Biblia es maestro. O sea, no. Hay una unción sobrenatural que le sigue al maestro. Usted puede conocer a alguien que sabe Biblia y le responde y le habla, pero no forma a nadie. Intenta, pero no tiene discípulos, no forma líderes, no puede, no sostiene, porque su ministerio no es el del maestro. ¿No es cierto? Como en el caso del pastor, usted puede conocer a gente que hasta le saca tarjetitas, que le dice en su Facebook, dice pastor, pero luego usted le dice, pero y tu iglesia no tienen congregación, o si tienen es un grupito de hermanos y de ahí no pasa. No, más bien debería él de trabajar con un ministro doma y él de repente también ya encargarse de eso como si fuera un anexo, no como una iglesia hija, pero a veces no, el carácter no permite, porque muchos a veces es el carácter, hermano, a veces la pared. No, la pared entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo para que congregue, haga las cosas de Dios. El espíritu quiere, pero el alma, el carácter, hermano, a veces no, los pensamientos, los sentimientos, ¿no? Yo opino, yo pienso, y en vez de ir a la palabra de Dios. Entonces, el maestro no es que cualquier hermanito que sí responde Biblia, no, porque el Señor nos manda, escudriñen, profundicen en la palabra. Y no porque todo el pueblo lo hace, va a ser maestro. No, es la unción sobrenatural que el Señor le da al maestro, el fruto por la cual conocemos quién es un maestro. Un maestro es un formador de líderes, es un mentor, un maestro es un capacitador, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verlo ahorita en breve momento, ¿ya? Estoy empezando y conforme avanzo voy a poner más ejemplos y demás. El segundo nivel, primero es Biblia, ya lo vimos ya, ¿no? Primero es Biblia, segundo dones, los dones. Primera de Corintios 12:8. Vamos para allá. Primera de Corintios 12:8. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Miren, hermano, lo que dice la palabra en Primera de Corintios 12:8. Dice, porque a ¿no? Es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, hay un don que se llama el don de sabiduría. El don de sabiduría, la manera más básica de explicarlo, porque también el don de sabiduría también tiene su aspecto sobrenatural, de saber cosas, ¿no? Sin que nadie te lo haya contado. Pero su aspecto más básico del don de sabiduría es saber enseñar, saber explicar. Pero no todo hermano que sabe explicar algo es maestro, pues. Usted puede conocer a alguien que habla muy bonito, pico de oro, pero no tiene la unción sobrenatural de formar, ¿no? Entonces la gente lo oye, sí, predica bonito, habla bonito, sí, está bonito, pero no hay una formación espiritual que es la unción sobrenatural que descansa en el oficio del maestro. Porque a uno les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿no? Para enseñar. A otro palabra de ciencia, ¿no? Palabra que tiene que ver que palabra de conocimiento. Que también en su estado más tiene también su lado sobrenatural, ¿no? En el sentido de que palabra de conocimiento también es conocer cosas del pasado y del presente sin que tú lo hayas o te lo hayan contado. Pero bueno, digamos, la manera más básica de entender la palabra de conocimiento, el don de la palabra de conocimiento, es hermanitos que logran alcanzar un entendimiento, ¿no es cierto? O una profundidad acerca de Dios, de su palabra, ¿no es cierto? Como que bucean más, ¿no? Es a modo de don, Dios lo regala. Pero pueden haber hermanos con profundidad y como que se meten y tienen palabra, saben enseñar, palabra de sabiduría, tienen conocimiento, palabra de conocimiento, pero sin esa unción sobrenatural que solamente Dios le ha dado al maestro, no lo es, pues hermano, no lo es.
¿no? ¿Es solamente un hermano que conoce Biblia? ¿O es solamente un hermano que tiene el don de sabiduría? ¿O un hermano que tiene el don de conocimiento? Porque el que es maestro, hermano, no. Eso es como que, por ejemplo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tú puedes invitar y de repente, ¿ha visto cuando en los colegios a veces se invitan a los papás de los niños para que salgan a hablar y cuenten en qué trabajan, qué hacen? ¿Ha visto? Ya. Imagínense que salga un papá y que sepa hablar, ¿no? Don de sabiduría, que sepa explicarse, que sepa enseñar. Hola niños, ¿cómo están? Y todos los niños, oh, qué bueno, niños, ¿qué tal? Y tenga profundidad para hablar, conocimiento, ya sea ya en alguna cosa. Yo recuerdo la matemática, el lenguaje, y uno diga, ah, mira, no se ha olvidado. Pero no por eso es maestro, pero hermano. ¿Por qué? Porque él hablando eso está bonito, entretiene, comparte algo, pero no va a poder formar a ese niño o a ese joven como lo hace un maestro, una maestra. ¿Me está comprendiendo? Esa es la diferencia de alguien que conoce Biblia, tiene un don, pero no tiene el oficio, el oficio del maestro, ¿ya? Entonces, aquí está, este es el primer punto, ¿no? Diferenciar los que conocen Biblia, los que tienen don de sabiduría, don de conocimiento, ya diferenciamos y no son maestros. Esto es un maestro. El tercero, el que tiene la unción sobrenatural de formar discípulos. Lo dice el segundo punto. Vamos para allá. Ahí está, su unción. Cada ministro doma de los 5 ministerios, cada uno tiene una unción sobrenatural. Es como cuando a veces, ¿ha visto las películas que tienen, las películas de los superhéroes? ¿Ha visto? Bueno, de repente aquí hay alguno que dice, no, yo no veo esas cosas del diablo. Pero, ¿ha visto usted, hermano, cuando están en las películas de los superhéroes, por ejemplo? Por ejemplo, está, los antiguos, ¿no? Está Superman. Él tiene algo que le pertenece a él. Superman puede volar, ¿no? Ya viene Batman. ¿Batman puede volar? Batman no puede volar. ¿Es cierto? Pero Batman tiene capacidades, tiene tecnología, ¿no? Lo que no tiene Superman. Eso tiene Batman, tiene otras armas, ¿no es cierto? Luego viene el hombre araña, ¿no? Perdóneme, hermano, que le ponga estos ejemplos, pero yo lo hago porque a veces no todos conocen la palabra y el invitado para que entienda. Luego viene otro superhéroe, el hombre araña, por ejemplo. Él no puede volar, tampoco tiene la tecnología o lo que tiene Batman, pero él puede, ¿no es cierto?, a modo de colgarse con esa tela de araña que hace. Cada uno tiene su, digamos, su capacidad, ¿no? Imagínense que Batman diga, bueno, yo a partir de hoy yo me asumo y yo creo que yo soy también como Superman. Se tira de un edificio y se va a matar, porque él no es porque él quiera hablar como Superman o no es de que porque él quiera ser como Superman, es que no tiene la capacidad, la unción sobrenatural, ¿no? Que en el caso sí la tiene, por ejemplo, el superhéroe ya mencionado. De la misma forma, no es cuestión de decir yo soy pastor o yo soy maestro, no, cada uno tiene una unción, una capacidad sobrenatural, inimitable, que no se puede imitar. O sea, por más que un hermano sepa Biblia, no puede imitar el hablarle a alguien y que de ahí salga un líder, o formar gente y que salgan gente formada. No se puede, ¿no? Esa unción solamente le sigue a los maestros, ¿ah? Entonces, de igual manera, alguien, por ejemplo, tiene dones de sabiduría, de conocimiento, y es lindo porque saben explicar, saben enseñar, tienen un poco más de profundidad, pero aún así no tienen esa unción sobrenatural que solamente la tiene el maestro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la unción sobrenatural del maestro? Hacer o formar discípulos. Formar discípulos. Aquí hemos puesto un ejemplo. Jesucristo y sus discípulos. Por ejemplo, Jesucristo se movió en los 5 ministerios. La Biblia habla en Hebreos 3:1 que Jesucristo es el apóstol del Padre. Por eso que cuando hablamos de apóstoles, muchos se encierran en pensar, no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente hay 12 columnas que son de los 12 apóstoles. Así que si alguien se llama apóstol, ¿qué es? ¿El 13, el 14, el 15? Claro, es que lo que pasa es de que estás hablando por hablar.
Porque tenemos que aprender que en la Biblia, por ejemplo, están el apóstol del Padre, los apóstoles del Hijo, o los apóstoles del Cordero, y los apóstoles en la era del Espíritu Santo. En Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es el apóstol del Padre, el apóstol del Padre. Así le llama. Jesucristo fue enviado, porque la palabra apóstol significa enviado. Fue enviado a este mundo. El apóstol del Padre fue Jesús. Los apóstoles de Jesús, más conocidos como los apóstoles del Cordero, fueron 12. Pero eso es un círculo íntimo. Ahí no se aumenta 13, 14. No, porque solamente son 12 los apóstoles del Cordero. Pero luego se ve, amado hermano, en el libro de Hechos, capítulo 13, ¿no es cierto?, que ya se levanta a apóstoles como el apóstol Pablo, que Pablo nunca conoció a Jesús. Algunos dicen, lo vio, claro, lo vio. Como también en Corintios habla que lo vieron más de 500 hermanos, pero no eran apóstoles. Lo que intento decir es de que Pablo no pertenecía a los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿Pablo qué? ¿La treceava columna también? No, pero vemos ahí a Pablo, a un Bernabé y a otros más que la Biblia habla. En Efesios, por ejemplo, 4:11, habla que en la iglesia hay apóstoles. O sea, tenemos que diferenciar, pero eso lo enseña el maestro, no cualquier hermanito que solamente se levanta y dice, no, acá no existe nada. No, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Por eso, Jesucristo se movía en los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. En esos 5 ministerios se movía Jesús, ¿no es cierto? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, pero Jesús era maestro. Él se movía como maestro. ¿Y como maestro qué hizo? ¿Qué hizo como maestro Jesús? Formó discípulos. Como profeta, por ejemplo, Él dijo, este templo será destruido. Y luego pasaron 70 años y el templo se destruyó como profeta. Como evangelista predicaba en las calles y la gente se convertía. Como pastor cuidó su rebaño. ¿No es cierto? Que primero comenzó llamando 12, luego llamó a 70 y luego al final quedaron 120 en el día del Pentecostés. Cuidó su rebaño. ¿No es cierto? Luego, como apóstol fue el enviado del Padre para cumplir una misión. Como apóstol, el enviado del Padre. Pero como maestro, ¿qué hizo como maestro? Formó discípulos, los formó. De tal manera que cuando Jesucristo ascendió al cielo, quedaron 12 grandes líderes, ¿no? Aunque bueno, se perdió uno, ¿no? Y quedaron 11. Pero formó, hermano, 11 grandes líderes. Luego ya se llamó a Matías para nuevamente juntar los 12. Pero esa es la unción del maestro. La unción del maestro es una unción sobrenatural de formar gente. En cambio, el que tiene solamente la unción del pastor, ¿qué logra? Tener una iglesia, un rebaño, ovejitas, todas son ovejitas, ovejitas. Pero el maestro no. El maestro, hermano, ayuda al pastor capacitando a la gente, formando a la gente, y se levanta por ahí un líder, se levanta por ahí otro siervo, se levanta otro, porque ese es el maestro, es un formador, un capacitador, ¿no es cierto? Y tiene esa unción de formar discípulos, ¿no? Entonces, ¿un pastor lo puede hacer? Sí, pero en mucho menor grado, ¿no? Pero el maestro no. Dale tú al maestro un micro y el maestro comienza, hermano, y esa es la unción que tiene el maestro, ¿no? No solamente habla, sino que tiene algo para hablar. Muy bien. Entonces, de la misma forma también, por ejemplo, cuando leemos al apóstol Pablo como otro ejemplo, el apóstol Pablo, por ejemplo, también en sus cartas, él dice, yo, Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Pero cómo se llama él? Maestro. Ahora, ¿y qué hizo Pablo? No solamente como apóstol, no solamente Pablo fue enviado para los gentiles, sino que también al ser maestro, él fue un formador también de discípulos. ¿Cuántos discípulos salieron de Pablo? Hermano, léete sus cartas. A veces conocemos solamente a Timoteo, conocemos a Tito, conocemos, por ejemplo, digamos, a los más cercanos, pero son, hermanos, decenas y decenas y decenas de siervos que Pablo formó.
muy aparte de ancianos, ¿no? Y obispos, hermano, que pasaron, hermano, por la paleta de Pablo. Entonces lo que intento decir es de que el pastor tiene una unción más de rebaño, de iglesia, de cuidar las ovejas y las almas, pero el maestro tiene una unción más formativa, ¿no? Tiene una visión más de formar discípulos, de formar a la gente. Por eso cuando alguien encuentra un maestro y se pone bajo la cobertura de un maestro como Pablo, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro, era un rabino. Entonces, todo lo que Pablo entendía y conocía y aprendió en el judaísmo fue por su maestro Gamaliel. Cuando alguien, hermano, encuentra un maestro y se pone a los pies de ese maestro, por si acaso, ponerse a los pies no significa adorarlo, ni literalmente, significa de escucharlo, ¿no? De sujetarse, de recibir la palabra, aprender. Esa persona no solamente va a ser cuidada como un pastor lo haría, que cuida las ovejas, sino esa persona va a ser formada, ¿no es cierto? Espiritualmente, porque esa es la unción sobrenatural que tiene el maestro, ¿ya? Eso hace el maestro, hermano. El maestro lo puede escuchar el hermanito más nuevo, pero desde el momento que escuchó una enseñanza de un maestro, su vida cambió y ahora él quiere ser también un maestro, quiere ser pastor, o él también quiere hacer algo para el Señor, no, porque fue mellado dentro de él, en su interior, por las pisadas de un maestro, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la unción sobrenatural del maestro? El formar discípulos, ¿no? El formar discípulos. Tercero, ¿cuál es la fuerza del maestro? La fuerza del maestro son los remas. Los remas. Ahora, permítame explicarle antes de entrar a estos 4 versículos que les traigo, ¿cuál es la diferencia entre logo y rema? Mire, logo y rema son 2 palabras que están muy involucradas con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, logo viene del griego escrito o estudio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de logo, hablamos de la palabra escrita, tal y como está. Por ejemplo, acá dice la Biblia, Dios te ama, ¿es cierto? Ese es un logo, es la palabra escrita. Pero un rema es tomar la palabra escrita, ¿no es cierto?, dirigida por el Espíritu de Dios. Es una palabra actual para el momento que estás viviendo. Que la persona que oye dice, ¿y cómo sabía? Me habló. Cuando me habló, parece que la palabra saltó hacia mí. Un rema es cuando alguien te predica un texto que tú ya lo conoces, pero te lo da de otro ángulo. O te habla debajo de la letra, ¿no es cierto? Eso es un rema. O sea, es una palabra, lógicamente, los remas vienen del logo. No es que hay logos y remas. No. Está el logo, palabra escrita, y el rema que viene de los logos. Pero el logo solamente se queda en lo que dice. En cambio, el rema tiene una inspiración del Espíritu de Dios, de tomar una palabra escrita para el momento que estás pasando, de leer un versículo que tú ya lo conoces, pero de hacértelo ver por otro ángulo, ¿no es cierto? O de que tú puedas decir, pero ese texto yo lo he leído, esos versículos, pero a profundizar en la palabra debajo de la letra, ¿no es cierto? Muy bien. Esos son los remas. Vamos a ver algunos versículos que la Biblia habla sobre los remas, que esa es la fuerza del maestro. Por eso cuando tú ves hablar a un maestro, el maestro te puede hablar versículos que tú también conoces, pero te lo habla de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene eso, no tiene ese rema, esa palabra inspirada por el Espíritu de Dios para un momento actual, con la unción sobrenatural de formar a las personas que lo oyen. Muy bien. Efesios 6:17. Vamos para allá. Efesios 6:17. Este texto habla de la palabra de Dios. Quiero que note algo. El apóstol Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La Biblia, la palabra de Dios. Pero quiero que escuches acá. Que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra. Ahora, cuando nos vamos al griego original, esta palabrita, palabra, que es la Biblia, palabra de Dios, esta palabra no es logos, es rema. Entonces lo que está diciendo este versículo es esto, mire hermano, toma el yelmo de la salvación, ¿es cierto? Y la espada
la espada, pero no solamente la espada logo, no solamente la espada que tú lees y ahí queda todo, sino que sea una espada dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso que cuando tú prediques la palabra, no solamente es leer la Biblia y exponer lo que leíste, sino darle libertad al Espíritu Santo para que pueda ponerte un ejemplo, para que salga una palabra de acuerdo al tema, aunque tú digas, me estoy saliendo del tema. No, es el Espíritu de Dios que quiere dar una palabra fresca en ese momento según el logos que has aprendido. Tú has estudiado un logo, una palabra escrita, pero un rema es una palabra fresca que sale en ese momento y esa es la fuerza del maestro, ¿no? Entonces, por eso habla espada, que es la Biblia, palabra del Espíritu, ¿no? Que es el rema de Dios. Volvamos, por favor. Entonces, los remas, ¿no es cierto? Leer debajo de la letra. Debajo de la letra significa de que lo que está superficial en la letra lo lee cualquiera y te habla Biblia, conoce, pero lo que está en la letra, el maestro se mete debajo de la letra. Te presenta otros ángulos, pero todo según lo que dice la Biblia. Ese es el rema del maestro, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a Hechos 13:42. Mire el poder que tienen los remas, ¿no? Hechos 13, ¿cuánto dijimos? 42. Muy bien, gracias. Nuestra líder del cafecito, por favor. Mire lo que dice Hechos 13:42. Mire. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿no? Acá estaban predicando los apóstoles, los gentiles, las gentes, les rogaban, note esta palabra, les rogaban a los apóstoles que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, ¿no? Mire qué tremendo. No sé si podemos entrar aquí un momento, por favor, aquí a la... Ajá, muy bien. Salimos, por favor, nuevamente. Ya. Cuando los apóstoles fueron a predicar la palabra de Dios, ¿es cierto? Muchas gracias, hijita. Cuando los apóstoles fueron a predicar la palabra de Dios, dice la Biblia que le predicaron el logos, claro, la palabra, el logo. Pero luego dice la Biblia que la gente le rogaba, por favor vuelvan, por favor vuelvan. Queremos que nos enseñen más, que nos hablen más. Pero mira lo que dice, ¿cuándo le rogaron? Le rogaron esto para que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y esta palabra aquí, hablasen, si usted la busca en el griego original, es la palabra griega rema. O sea, que los apóstoles presentaban el logo. Mira, esto dice la Biblia. Y luego el Espíritu de Dios tomaba esa palabra y ellos comenzaban a fluir. ¿No es cierto? Pero como es en la unción del maestro, entonces se mueve una unción de enseñanza. Entonces la gente rogaba, enséñanos más, queremos saber más, queremos conocer más. En cambio, la unción del evangelista no es tanto una unción formativa, sino la gente escucha y la gente quiere salvarse, quiere reconciliarse, la gente quiere volverse con Dios con todo su corazón. Pero del maestro no, del maestro le rogaban que les hablasen más, enséñanos más, háblanos más. ¿Por qué? Porque presentaron el logo, la palabra escrita, pero luego la palabra del Espíritu. O sea, de esa palabra escrita, logos, salen los remas y hablan y fluyen en una palabra fresca, ¿no es cierto? Según la necesidad de cada persona. Vamos para allá, por favor, a ver otro versículo de la Biblia. ¿Cómo? Vamos, por favor, a Hechos 11:14. Hechos 11:14. Vamos para allá, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Al final, cuando me falta el otro más, me hace recordar para glorificar al Señor. La líder del recuerdo. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Mira qué tremendo. ¿No es cierto? Hablando de lo que pasó en la casa de Cornelio, cuando fue traído el apóstol Pedro para predicar en la casa de Cornelio. El ángel le dijo a Cornelio, cuando venga Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es cierto? Él te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo me fui hoy en la tarde a investigar esta palabra, palabras. ¿Qué palabras habló Pedro? Y me di con una sorpresa, que es la palabra griega rema. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú, por eso a veces alguno dice, ¿no? Hoy la gente está dura, ¿no? ¿Por qué está dura? Por más que le abras la Biblia, no pasa nada. Claro, es que de repente te estás enfocando en hablarle solamente el logo, ¿no es cierto? O sea, la palabra escrita nada más, pero no estás hablando, usando la palabra del Espíritu, no estás soltando de repente una palabra fresca, actual. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y sale esa persona y tú le dices, mira, Dios te ama, le sacas la Biblia y esa persona como que se le ve decaída, triste, y de pronto tú sientes por el Espíritu que tiene problemas, que esa persona necesita hasta un abrazo de repente, pero tú dices, pero ¿y si me equivoco? Ay, y se te viene la palabra, por ejemplo, la palabra no temas, yo estoy contigo, Isaías 41:10. O sea, ese es un rema, pero con el logos. O sea, es una palabra fresca para él, pero sin salirse de logos, sin salirse de la palabra escrita. Pero es un rema, o sea, es algo actual. Pero ¿qué hacen algunos? No, me estoy saliendo del tema. Yo hoy, antes de predicar, dije, yo voy a predicar Mateo 5:5. Y a todos les voy a dar Mateo 5:5. Pero estás dando solamente logos. Pero los apóstoles predicaban logos y remas. Escúchame bien. Y cuando dice que Él te hablará palabras, remas, por las cuales serás salvo. Entonces, cuando es logos y un rema de Dios, la gente es tocada. Y ocurre esto, salvación. Entienden, comprenden. Y esa es la fuerza del maestro. Serás salvo tú, y salpica tanto, esto es tan fuerte, serás salvo tú y toda tu casa. Mira qué tremendo, hermano. Mira qué impresionante. Por eso que cuando alguien, hermano, es influenciado por la enseñanza de un maestro, lo que él quiere es ahora invitar a un amigo para que también oiga y aprenda. Invitar a su familiar para que también oiga y aprenda. Porque él mismo ha sido tocado por la unción que Dios ha dado a lo que es el ministerio del maestro. Muy bien, volvamos por favor. Hay un último acá, Juan 8:20. Juan 8:20. Vamos para allá, mis hermanos, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dice que él estaba enseñando, ¿es cierto? ¿Qué estaba enseñando? Palabra. Jesús era maestro. Esta palabra, palabra, ¿sabes qué palabra griega es? Sí, rema. En otros versículos, palabra es logos, Biblia, solamente lo que tú lees, eso. Pero acá Jesús estaba hablando sobre logos, estaba hablando remas de Dios, ¿no? Y estaba hablando, dice, hermano, en el lugar de las ofrendas. Eso me habla a mí que para hablar temas difíciles como la ofrenda, necesitamos los remas de Dios. Necesitamos, hermano, no solamente decir, la Biblia dice que ofrendes. No, sino necesitamos pedirle la dirección, como dice la palabra en Efesios, la palabra del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra. Y no solamente aprenderte un sermón y quedarte robóticamente, ¿no? Robóticamente quedándote ahí. Y eso es lo que un maestro no hace. El maestro, por ejemplo, hermano, lo que hace es se sumerge en la palabra, ¿no es cierto? Encontrando más profundidad. El maestro bucea en los fondos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y Jesús era un maestro nato, el mejor. Entonces él dice que soltaba palabras de rema, dice la palabra de Dios, hermano, en el lugar de las ofrendas. Entonces, necesitamos, hermano, hay temas que se requieren profundidad de Dios, que se requieren, amados hermanos, digamos, profundidad de Dios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de maestro, ya hemos dicho, el maestro es diferente al pastor, tiene una unción diferente al evangelista, al profeta, al apóstol, pero también dentro del mismo campo del maestro, también hay tipos de maestros. ¿Cómo es eso, mi pastor? Ya, le explico. Por ejemplo, hay maestros, ¿no?, que su especialidad son las profecías bíblicas.
Ellos se la conocen todas. Es como que si ellos fueran maestros, pero en todo lo que son profecías bíblicas. Hay otros que son maestros, pero en la doctrina, ¿no? En la doctrina. Son maestros, ¿me está entendiendo? Los dos conocen, pero este que está acá es más maestro en las profecías bíblicas y este es más maestría en lo que es doctrina. Y así, cada uno. También hay diferencias. Por eso, según la Biblia, hermanos, todos nos necesitamos, ¿no? Todos. Muy bien, salimos. Gloria a Dios. Estoy con un hipo fuerte, hermano. ¿Ah? Estoy que me aguanto y... Estoy con un hipo, pero fuertísimo. Pero para que se me pase el hipo, gracias a mi llamada líder del recuerdo, ella es la que me hace recordar para dar glorias al nombre del Señor. Vamos en este momento a darle glorias al nombre del Señor. ¿Le parece, hermano? Sí, vamos con todo nuestro corazón. Es para Él. A su nombre. A su poderoso nombre. A su glorioso nombre. ¿Y quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Él te sana, Él te bendice, Él te ayuda. Recíbelo en el nombre de Jesús. Vamos a dar palmas al nombre del Señor. Y bueno, vamos a tomar los últimos 5 minutos que me quedan. Vamos a tomarlo para responder el último punto. Mujeres, puedan haber mujeres maestras. Acá el asunto no es qué dice tal pastor, ni qué dice tu pastor. No, acá el asunto es qué dice la Biblia. Y yo te voy a hablar el día de hoy de una maestra en la Biblia. ¿No es cierto? Vamos a Hechos 18, del 24 al 28, como último versículo. Hechos 28, del 24 al 28. Muy bien. Miren, mis queridos hermanos, y quiero, antes de entrar a este último punto, quiero felicitarlos por siempre conectarse. Quiero felicitarlos por esa hambre que tienen de aprender. Quiero felicitarlos porque aunque sé que el internet se va, viene, pero ustedes están conectándose y tratando de estar siempre conectados. Y quiero felicitarlos también por empezar a ordenarse, ¿no? Que si tienen hijos pequeños, los pongan con sus juguetes donde ustedes lo vean o algo que se distraigan. Si van a cocinar, lo hacen antes o después. Si van a limpiar, lo hacen antes o después. Pero ya se están ustedes ya, digamos, formando, dándole la honra a Dios, la honra que Él se merece. Los felicito por eso, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí de un matrimonio cómo formó y enseñó la palabra a un hombre llamado Apolo. Vamos para allá. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era de Alejandría, ¿no? Y habla que tenía características muy poderosas. Por ejemplo, era varón elocuente. O sea, que era alguien convincente para hablar, que cuando te hablaba era convincente, ¿no? Era elocuente. Tenía la palabra exacta, sabía decirla. Ese es elocuente, alguien que sabe hablar, ¿no? Esto en un estudio en el mundo se le llama oratoria, ¿no? Para que tengas elocuencia para hablar. Ya, entonces dice que Apolo era elocuente y era poderoso en las escrituras, o sea, conocía Biblia, conocía la palabra de Dios. Así era Apolos. Muy bien, seguimos por favor, 25. Pero tenía un problema. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. El problema lo vemos en el siguiente versículo. Aquí todavía no. Dice, espíritu fervoroso. Esta palabra fervoroso es de una palabra griega que habla de fervor, ardor, como cuando uno pone a hervir agua en una olla y ha visto cuando el agua hierve y la tapas hasta se sale. Así era él de espíritu para el Señor. O sea, él, para todo lo que es trabajo, estudio, un vecino y amigo común y corriente. Pero cuando era para el Señor, se estaba como pez en el agua, ¿no? Era de espíritu fervoroso, predicaba, hablaba la palabra, predicaba, pero también enseñaba. Qué lindo, enseñaba diligentemente, o sea, con cuidado, con paciencia. Él no hablaba por hablar, él escudriñaba, lo hacía con cuidado, diligentemente,
lo concerniente al Señor, aunque solamente, aquí viene el problema, aunque solamente Apolos conocía el bautismo de Juan. O sea que Apolo solamente conocía el bautismo que hacía Juan, que es el bautismo por los pecados, pero no conocía el bautismo que vino a hacer Jesús, porque usted sabe que la Biblia dice que Juan bautizaba con agua para perdón de pecados, pero Cristo a los que se bautizan, ¿no es cierto? A los que se le ha perdonado los pecados y se bautiza, el Señor, su promesa es, hermano, la llenura del Espíritu Santo. ¿Es cierto? O sea, el llenarlo del Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa del Padre, ¿no? Ahora, la promesa del Padre que Jesús haría, dice la Biblia, y que se cumplió en Hechos capítulo 2. Entonces, pero esa promesa está abierta a nosotros, la llenura, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero no lo conocía eso Jesús. O sea, no lo conocía eso Apolos, perdón. Solamente conocía lo de Juan, pero no conocía el bautismo de Jesús. No, ni tampoco al Espíritu Santo. O sea que estaba retrasado. Muy bien, dice 26. Y comenzó, dice la Biblia, comenzó a hablar Apolos con denuedo en la sinagoga. Esta palabra denuedo significa, es del griego valentía. Con valentía comenzó a hablar Apolos en la sinagoga, pero cuando le oyeron, note, Priscila y Aquila. Usted recordará que ya hemos hablado de ellos. Usted recordará, hermanos, ¿se acuerda de Águila? Aquila es águila, ¿es cierto? Usted recordará que ya hemos hablado de Priscila y Aquila. Y cuando hemos hablado en cuestiones de la célula en su casa, la iglesia en su casa, o como matrimonio, siempre se menciona primero al varón, Aquila y Priscila. Pero mire, en este versículo donde vamos a ver cómo la maestra no era el esposo, la maestra era la mujer. Ella era la del ministerio de enseñanza formativo. Entonces, ¿a quién menciona primero aquí? Como van a enseñar, a la que tiene el ministerio de la maestría, a la mujer, Priscila. Note, Priscila y Aquila le tomaron aparte, o sea, esperaron que acabara de hablar, se lo llevaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ahí empezó Priscila, ¿no? Empezó, hermano, a decirle, mira, mi hermanito, has predicado muy lindo, te felicito, pero es importante esto, te falta conocer el bautismo, no solo de Juan, el bautismo de Jesús, ya llegó el Espíritu Santo, la gente está siendo llena ya del Espíritu de Dios. Entonces le explicó más exactamente. O sea, Apolo era de bendición, era un fiel cristiano, poderoso en el Logos, ¿no? En la palabra escrita, pero no conocía el Espíritu Santo. O sea, no tenía los remas de Dios. Era como un maestro, pero sin remas. Pero se encontró con una maestra, Priscila, ¿no es cierto?, que le expuso juntamente con su esposo más exactamente la palabra de Dios. Y esa es la unción del maestro, ¿no? O sea, él tiene eso, ¿no? Del explicar, de hacer entender, de formar, ¿no? Esa es la unción del maestro. Y note, una mujer, Priscila, no dice, y Priscila le cargaba la Biblia al marido, y cuando llegó el momento de hablar, se acordó que dice la Biblia, las mujeres cállense que me desesperan, ¿no? Porque no permito a la mujer hablar al hombre. Pero no dice eso la Biblia. Aquí vemos a Priscila, que más bien en este caso el esposo la acompañó a ella para que ella exponga, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y ella es mujer y Apolos era hombre y no era cualquier hombre, ¿eh? Entonces vemos ahí una maestra, Priscila, que lo tomó aparte y les puso más exactamente el camino de Dios. 27, para ir terminando. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a Apolo y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado Apolo allá, fue, dice la Biblia, de gran provecho. ¿Por qué fue de gran provecho? Porque ya no solamente alguien lo instruyó, como dice en la palabra, logos, sino que se encontró con una maestra que le dio remas, ¿no? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28 y terminamos. Porque ahora, después de haber recibido, digamos, las huellas de un maestro, porque con gran vehemencia, ¿no? O sea, con gran fuerza, refutaba ahora sí, públicamente a los judíos. Porque una cosa es que él se iba a la sinagoga,
pero acá lo hacía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, nuevamente logos, porque el rema no es separado de logos, no, los remas salen de los logos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Terminamos entonces y vamos en este momento vámonos sobre el final. El día de hoy, mis queridos hermanos, te he expuesto la primera parte de esta enseñanza, el maestro. Si el Señor nos da la oportunidad, el día de mañana vamos a hablar del maestro, parte 2. Mi finalidad es de que podamos todos aprender la palabra y de que si de repente hay un hermano que se siente impactado, que siente que lo suyo es la maestría, bueno, ora al Señor y dile: Señor, eres tú el que llama. ¿No? Hoy hablaba con un hermano en la tarde, en el tiempo de consejería, y hablábamos de esos temas. Y decíamos, por ejemplo, que quien quiere ser obispo para ayudar a un pastor en una iglesia hija, dice, desea o anhela, ¿no? Y tiene requisitos para que el ministro Doma lo convoque para que lleve una iglesia. Pero en el caso de los Doma, es interesante ver que, por ejemplo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era un asesino, Pablo era un psicópata, Pablo era un hombre que mataba hombres, mujeres, que quemaba iglesias, destruía iglesias. Pablo era un hombre así, un perseguidor. O sea, él no tenía los requisitos del obispo, pero era un ministro Doma y el Señor lo llamó, cambió su mentalidad, cambió su corazón y lo levantó como un ministro Doma. Así que si tú eres un llamado de Dios y Dios te ha llamado, simplemente mantente en humildad, busca a Dios con todo tu corazón y dile al Señor: Señor, yo siento que lo mío es la maestría, yo quiero aprender tu palabra. Hace muchos años habían hermanos que me decían a mí: pastor, a mí me gustaría estudiar en un instituto bíblico. Me gustaría meterme a un instituto bíblico y estudiar la palabra de Dios para poder enseñar. Pero con los años he aprendido que maestro no es aquel que aprende en un instituto bíblico. Tú puedes aprender aquí en la cabeza hebreo, griego, arameo. Puedes aprender geografía bíblica, puedes historia bíblica. Pero eso que está ahí es una ayuda si eres un maestro. Porque si no tienes la unción sobrenatural del maestro, solamente eres un comentador de información. Que porque has sido un lugar, has aprendido algunas cosas, algunos conocimientos y vas a comentarlos, vas a darlos, pero ahí queda todo. Pero el maestro no, el maestro va más allá del comentar una información. El maestro interiormente en el corazón de la gente es como cuando la Biblia habla en Eclesiastés, ¿no? Que las palabras del maestro son como clavos, como aguijones. O sea, no solamente va al oído y se quedó en la mente el conocimiento, sino son como aguijones, como clavos en el corazón de las personas. Es una unción realmente sobrenatural. Así que Dios te bendiga, sigamos adelante.